Bienvenidos tengan todos a mi canal de YouTube. No olviden suscribirse, darle like, darle a la campanita para que estén pendientes de todos aquellos videos que en lo sucesivo estaremos subiendo a el canal. Hoy vamos a hablar de un temazo, ¿qué es la historia? Por cierto, muy común en el discurso popular. Todos nosotros hemos escuchado aquellas frases como ese amor ya es historia, cosas como ese partido de fútbol pasará a la historia, o cosas como cuando depositamos cierta confianza en algún político decimos si cumple con sus promesas será recordado por la historia. Pero, ¿qué es la historia en rigor? Es decir, si tuviéramos que nosotros precisarlo en términos de la ciencia histórica, ¿qué es esto de la historia? Bueno, inicialmente el gran problema que se nos presenta acá es que pertenece a una discusión de las ciencias sociales y por lo tanto el término puede terminar siendo muy polisémico y el debate se encuentra abierto. Por lo tanto, nuestra intención acá es tratar de definir esto en menos de 5 minutos y caracterizar algunas cuestiones. Por lo tanto, vamos a quedarnos con dos autores que son muy reconocidos, Edward Carr y Mark Bloch. Por cierto, contemporáneos. Carr logró vivir 100 años, nació en 1892, murió en 1992. Mark Bloch tuvo una vida mucho más trágica, muere en el 44 bajo la ocupación nazi, fusilado, pero es un hombre contemporáneo. Así que ambos se relacionan, ambos se complementan en la idea que manejan sobre esto de qué es la historia. Vámonos con Bloch. Bloch dice que la historia no es necesariamente un acontecimiento del pasado, sino que es un acontecimiento que implica la participación de los hombres en el pasado. ¿Ok? Y esto es muy importante porque limita realmente la preocupación de la historia. Es decir, la historia se preocupa como ciencia social de las relaciones sociales, de los acontecimientos de los hombres ocurridos en un tiempo en particular. ¿Ok? Y no voy a aclarar más esto porque en lo sucesivo, cuando hable de las características, vamos a ir profundizando un poco más. Pero además, Bloch señala que esos acontecimientos terminan por ser cambiantes. Es decir, estudiar a los hombres en un tiempo implica reconocer transformaciones a través del mismo tiempo. El tiempo tiene una característica fundamental que es la finitud, pero no vamos a profundizar todavía. Luego nos quedamos con Carr. Mark Bloch es conocido por ser uno de los fundadores de la Escuela de los Anales. Carr, la mayoría seguramente lo tiene como referencia en un famoso texto titulado ¿Qué es la historia? Carr complementa lo de Bloch, o Bloch complementa lo de Carr, en el sentido de que para Carr la historia es movimiento, es decir, un elemento contentivo de la historia, es decir, esencial, la osía de la historia es la transformación. La historia hace referencia a cómo las sociedades se van transformando a través del tiempo. Dicho esto, creo que queda claro por lo menos de qué va más o menos esto de la historia, pero vamos a ver cuáles son sus características. Muy bien, hemos llegado a las características de la historia, es decir, los elementos que contiene la historia, que permiten que la historia sea lo que es, la osía, en este caso, o la esencialidad de la misma. Yo he colocado 4, pueden tener muchísimas características, pero creo que estas 4 son fundamentales. Primero, que la historia estudia a los hombres, ya lo vimos en las conceptualizaciones de Edward Carr y Mark Bloch. Estudia a los hombres, es una ciencia social, estudia a los hombres en un tiempo y en un lugar determinado. Otro elemento importante es que la historia es finita, es decir, tiene un inicio y tiene un final, ocurre en un momento en particular, por lo tanto eso nos lleva a la inductividad de la historia. Es decir, otra de las características sería la tercera. Ya tenemos 3. Social, estudia a los hombres, es temporal, es finita y es inductiva, es particular. Por lo tanto, echa por tierra aquel argumento popular en el cual la historia se repite. No es posible que la historia se repita. Y aquí vamos a usar Heráclito cuando decía nadie se baña 2 veces en el mismo río ni 2 veces la misma persona. Todo fluye. ¿Qué significa esto? Bueno,
que el contexto en el cual surge un acontecimiento, se desarrolla un acontecimiento, no es igual en otros momentos históricos. Los personajes no son los mismos, las causas no son los mismos, ni las consecuencias tampoco. Por lo tanto, la historia es particular, es inductiva. Y por último, cerramos con que la historia es una ciencia objetiva. No parte de la especulación, como de repente en algunas corrientes, algunos aspectos de la filosofía, donde se especula. En este caso, no es posible especular en la historia. La historia, todo lo que construye su relato es a partir de testimonios, de documentos, de epístolas, de vestigios que deja el pasado. Que deja el pasado, que dejan los hombres. Y esos vestigios terminan por ser el asidero, el argumento de donde se hace el investigador, el historiador, para poder desarrollar la historia. Entonces, resumiendo, 4 elementos fundamentales característicos de la historia: estudia a los hombres, es temporal, es inductiva y es objetiva. Yo espero que esto les haya servido para que ustedes se inquieten por investigar más sobre este tema tan apasionante sobre la historia. Y bueno, no olviden darle like, suscribirse, la campanita, y si quieren hacer comentarios, perfecto, para generar discusiones, maravilloso. Nos vemos, chao y muchas gracias.